Una de las tareas fundamentales que tiene el líder global es dirigir equipos virtuales, ¿sí? Para que el equipo funcione en forma eficiente es fundamental que el coordinador, el que lidera el equipo, tenga una fluida relación con todos los miembros. Para eso debe tratar de conocer en profundidad las características de cada teletrabajador a su cargo. Esto es muy importante, ya que de él depende que los trabajos estén listos en tiempo y forma. Por eso, el coordinador debe saber cómo trabaja cada miembro de su equipo y hacer un seguimiento permanente de todas sus tareas. Muchas veces encontramos personas a las que les cuesta autodisciplinarse en su trabajo y será el coordinador el encargado de motivar a los miembros del grupo que tengan más problemas en ese sentido, porque si no se desvirtúa todo el trabajo en equipo. Además, el coordinador es el que corrige, orienta, facilita y aclara dudas en cualquier momento. El coordinador del equipo es el nexo de comunicación entre todos y es a quien se acude en caso de dudas y quien transmite al equipo las inquietudes y necesidades de la empresa. Por eso el coordinador de un equipo de teletrabajo debe estar en permanente comunicación con su grupo para que éste funcione en forma eficiente. También es fundamental que el coordinador sea una persona altamente motivada y proactiva porque sólo así podrá contagiar ese entusiasmo al resto del grupo. Como bien dijimos, es el que genera ese grado de comunidad necesaria para poder coordinar una tarea. Cada integrante del equipo es muy independiente, muy autónomo, se lo tiene en el equipo por su gran conocimiento y su intención de colaborar y de hacer la parte que le corresponde en tiempo y forma, en el caso que no sea ese el caso en sí, que alguno tenga un problema, es el coordinador el que se ocupa de estimularlo para que sí lo pueda hacer y lo haga y presente todo lo que tiene que presentar en tiempo y forma. Y también es importante que se conozcan y generen un grado de confianza a todos los integrantes antes de empezar a coordinarlos. ¿Estamos de acuerdo? Como bien vimos en los videos anteriores, que hoy se pueden hacer por web conference sin ningún problema, o por Skype haciendo comunicaciones o conversaciones entre los integrantes, ¿sí? También es importante tener en cuenta que el éxito de un plan de teletrabajo en equipo es tener en claro que hay que definir en forma clara los objetivos. Solo es posible teletrabajar en forma efectiva cuando se sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo entregarlo en tiempo y forma. No puede haber duda. O sea, el objetivo grupal tiene que estar clarísimo y tenemos que verificar que todos hayan interpretado lo mismo. Lo mismo pasa con cada tarea o la parte de la tarea que le corresponde a cada uno, porque acuérdense que acá hay un alto grado de autonomía para poder trabajar. Y también tiene que tener en cuenta cuánto lo tiene que entregar y en qué forma para evitar errores, ¿sí? También tiene que haber un alto compromiso de los integrantes de los equipos para poder llevar a cabo, ¿sí? Requiere el compromiso de cada miembro para con su grupo, ya que de cada parte depende el trabajo de los demás. Pero este compromiso tiene dos caras. Jamás se podría establecer un plan de teletrabajo si los directivos de la empresa no están dispuestos a confiar en sus empleados, delegar en ellos la responsabilidad de cada tarea y olvidarse del control cuerpo a cuerpo de quienes trabajan bajo su mando. Un alto grado de autonomía. También es fundamental que ningún miembro del grupo sea resistente a la comunicación electrónica. El uso de emails y de los servicios de mensajería instantánea son la clave para que este tipo de equipo pueda mantenerse comunicado en forma permanente. Uno de los grandes problemas que hay que resolver en los trabajos en equipo son los problemas de comunicación. Si es difícil resolver los problemas que representan en las relaciones entre una y otra persona o entre un equipo presencialmente, imagínese en forma virtual. Dos de los problemas más claritos en las tendencias extremas que hay en los problemas de comunicación en los equipos virtuales son los siguientes. ¿Sí? Por un lado están aquellos pasivos que deciden recurrir a la ley del silencio, empezar a evadir llamadas, no responder los mails y evitar el trabajo con las personas en cuestión y dejarlas por fuera de decisiones importantes. No se juntan, no se genera el efecto colaborativo necesario, que por supuesto el coordinador es el que se tiene que encargar. Una actitud pasiva. Y después está el otro extremo, ¿sí? Que están esos que escogen la violencia verbal y empiezan a hablar más de sus colegas e inventarles chismes, a persuadir a otros para que no trabajen con ellos y a cuestionar sus decisiones y a quejarse de todo lo que hacen. O toman una actitud pasiva o toman una actitud agresiva. Es más, para poder mejorar el nivel de comunicación que usted tiene, tenemos dos cursos que sería bueno que los pueda hacer en el caso que su problema sea el de comunicación,
que es Técnicas para mejorar la comunicación, que es el curso básico, y hay uno un poco más intensivo que es excelente, que se llama Cómo ser asertivo. Cómo ser asertivo es la forma de expresarse con claridad sin tomar una actitud pasiva o una actitud agresiva. O sea, sin generar una reacción de la otra parte. Esto es importantísimo, son técnicas que en el caso de que a usted le haga falta serían bueno que las incorpore. Es importante enseñarles a generar conversaciones cruciales entre los miembros del equipo, sobre todo para descargar las cuestiones emocionales y para las inquietudes o las necesidades de coordinarse cuando es necesario en parte del trabajo. Para eso nosotros vamos a enumerar unas claves, 5, ¿sí? Para que pueda lograr o mantener un contacto con sus compañeros de equipos virtuales de una forma más franca y más respetuosa. ¿Cuáles son estos 5 puntos, estas 5 claves? Vamos a enumerarlas. Primero, hablar antes de empezar a trabajar con los compañeros virtuales para establecer normas que eviten malos entendidos futuros y que faciliten el trabajo conjunto. 2. Elogiar y felicitar públicamente a quienes tengan éxito en alguna tarea, ya sea a través de teleconferencia o de emails con su copia al jefe correspondiente. Jamás expresar las preocupaciones en público, sino privadamente con la persona que tiene que ver con ellas, ya que al trabajar a distancia puede haber malos entendidos al no tener la posibilidad de leer el lenguaje corporal y de oír todo lo que la otra persona tiene que decir y la forma en que lo hace. Empezar hablando de lo que no se quiere decir para evitar malas interpretaciones. Este es un consejo muy útil, ¿sí? Es decir, aclarar en el primer momento aquello que no tiene que ver con el problema y que la otra persona puede llegar a estar asumiendo. Esto sobre todo se hace cuando la comunicación es escrita. Cuando haya que tocar un tema conflictivo de forma grupal, por ejemplo a través de la teleconferencia, hablar primero por separado con algunas de las personas para que éstas puedan convertirse en apaciguadoras a la hora de presentar el asunto a los demás. Así no estén de acuerdo con la posición de la persona que lo expone. Generar contactos políticos. Verlo previamente con las personas con que podemos llegar a contar con el apoyo para después cuando lo pongamos al debate podamos tener un efecto amortiguador o una ayuda adicional para poder llegar a un acuerdo, que es lo más importante en este tipo de trabajo. Finalmente, es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con personas que están en diferentes lugares, cada una de ellas tiene sus propias condiciones y entornos, además de otra gente a la que tiene que responder, que es otro elemento que hay que tener en cuenta, no solamente las cuestiones culturales de cada zona, sino también si tienen que depender de otra persona, y eso es importante tenerlo en cuenta para establecer una comunicación más eficaz. Yo creo que con estos puntos tenemos suficientes como para poder hacer que funcione perfectamente un equipo virtual y ayudará un poco a mejorar la comunicación. Para profundizar este punto y para terminar de redondearlo, en el próximo video vamos a ver 3 aspectos importantes en la comunicación.